Vamos a ver cómo crear gráficos automáticamente partiendo de esta tabla en la que nos muestra la temperatura, cantidad de lluvia caída y horas de sol en una ciudad. Entonces, si quisiéramos crear un gráfico que muestre, por ejemplo, la temperatura, seleccionamos esta fila, vamos a la pestaña Insertar, dentro de ella a la opción de gráficos y vamos a gráficos recomendados. Aquí Excel nos muestra diferentes gráficos que considera que son los óptimos para mostrar los datos que hemos seleccionado. Le damos a aceptar y ya tendríamos el gráfico en nuestra hoja Excel. Podríamos cambiar aquí los datos que nos muestra. Entonces vamos a esta opción, seleccionar datos, vamos a editar estos datos y vamos a seleccionarlos para que nos muestre los meses del año. Le damos a aceptar y ya tenemos ahí que nos muestra los gráficos, en el gráfico los meses del año. También podríamos, si queremos, agregar un título o cambiarle el título. Y también podríamos cambiar los colores. Veamos qué pasa si yo ahora en este gráfico quiero agregar los otros datos que tengo en la tabla. Podemos estirar hacia abajo estos datos y vemos cómo se completó nuestro gráfico tanto para temperatura, lluvia y horas de sol. Pero en este caso yo no sé a cuál se refiere cada uno. Deberíamos agregar una referencia. Para eso vamos a agregar elementos en el gráfico. Podemos agregar ejes, títulos de los ejes, el título del gráfico, etiqueta de datos, tabla de datos si queremos, barra de error, leyenda o una leyenda que nos muestre qué significa cada uno de esos colores. Entonces vamos a agregarlo, por ejemplo, en la parte inferior. Y acá tenemos que nos muestra que el color azul corresponde a la temperatura, el naranja a la lluvia y el gris a las horas de sol. Yo también podría cambiarle los colores. Fíjense que, por ejemplo, vamos a cambiar los colores y automáticamente me cambia los colores en la leyenda. En este caso también podríamos agregarle un título al gráfico. Podemos encima de nuestro gráfico como título, datos de la ciudad, y tendríamos así nuestro gráfico. Los gráficos recomendados de Excel varían en función del tipo de datos que queremos representar. Veamos otro ejemplo. Sobre una encuesta que se hizo en un grupo de personas que nos dicen qué medio de transporte utiliza para ir al trabajo. En este caso, si nos colocamos en cualquier celda y vamos a insertar gráficos recomendados, vemos que en este caso Excel lo que nos propone es un gráfico de torta. Le damos a aceptar y tenemos aquí nuestro gráfico, pero quedaría como incompleto. Faltaría que nos completara, por ejemplo, con los porcentajes que corresponde a cada uno de estos datos. Entonces vamos a agregar elementos y lo que le agregamos son etiquetas a nuestros datos. Podemos poner ninguno, como en este caso, en el centro, en el extremo, interno, externo, etc. Vamos a elegir en la parte interna y vemos cómo nos ha quedado. De la misma manera podría cambiar la forma de presentación con todas las propuestas que tenemos o simplemente cambiarle los colores como hicimos antes. Otra opción que tenemos es de cambiar la ubicación de este gráfico. Por ejemplo, lo quiero mostrar en otra hoja. Entonces decimos en una hoja nueva, aceptar, y ahora vemos que nos ha creado una hoja donde aparece nuestro gráfico.